a desarrollar lo que es el diagnóstico, que no lo pudimos hacer el día de hoy. Yo ya les expliqué por qué, porque tengo que avanzar con el contenido y pues esas horas, las primeras horas que no se dieron, pues al final terminaron afectando en esas 2 semanas de diagnóstico. Entonces, ¿qué tiempo van a tener? Van a tener, lo voy a habilitar desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, para que ustedes puedan hacer ese trabajo en la hora que ustedes mejor quieran. Ahora, una cosa sí, solamente es un solo intento, no son varios intentos. ¿Estamos? Solamente va a ser un solo intento para que ustedes puedan desarrollar su prueba el viernes. Recuerden también de que no vale puntos, pero sí es importante porque ya vimos los temas, los repasamos y aparte ustedes lo vieron el año pasado. Entonces, para ver de cara a este nuevo año cómo andan después del diagnóstico que ya se hizo, quiero muy buenas notas, yo sé que son muy buenos, entonces vamos a estudiar mucho para salir bien, porque recuerden de que pues esa nota es bastante importante, no porque significan puntos para este parcial, pero sí porque nos dice cómo andamos con respecto al año pasado. Bueno, voy a iniciar de una vez. Vamos a iniciar en nuestro libro de texto. Me gustaría saber quiénes no tienen libro de texto todavía. Profe, una pregunta. Dígame. Nosotros, o sea, bueno, no es tarea, sino que el espacio que usted dejó Ujú. para poner los ejercicios que hemos hecho durante esta semana, hace falta lo de temperatura. No sé si podemos subirlo ya o esperarlo a usted para que nos dé los ejercicios de Sí, lo de temperatura. temperatura tuvimos un detalle porque ese tema fue el que casi no profundizamos. Entonces eso no, lo voy a quitar más bien. Usted únicamente me va a subir todo lo que hemos escrito, todo lo que Sí, hemos ok, hecho ok. en estas 2 semanas. ¿Sí? Esa watches de temperatura no la pudimos ver, no la vamos a hacer. Únicamente todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos copiado. Vale 5 puntos y le agregan la portada. ¿Sí? Profe, Sí, sí, sí. Dígame, dígame, ¿no? Bueno, les pregunto, ¿quiénes tienen el libro? Yo sí. Yo lo tengo. Bueno, bueno, Yo. muy bien. Ya Yo, vamos a profesora. comenzar ya trabajando con el libro, pero necesito saber quiénes no tienen el libro. Levanten la mano o díganme su nombre los que no tienen el libro. Profe, ¿me puede dar un momentito para ir a buscarlo? Porque no lo tengo a Sí, la vaya, mano. vaya, vaya. ¿Quiénes no tienen el libro? Carlos Munguía, que todavía no estaba a la venta cuando me lo fueron a comprar. Muy bien. ¿Quién más? ¿Solamente él? Bueno, yo no tengo a ningún Alan García aquí, pero está con la camisa del San José. ¿Ustedes conocen a un compañero que se llama Alan García? Sí. Sí, Sí. profe. ¿Y por qué será que yo no lo tengo aquí? ¿Será que utiliza un segundo nombre? Yo creo que usted tiene la lista equivocada. Es la sección de... Alan. Es cierto, aquí aparece Alan. Listo. Entonces solamente voy a escribir a Carlos Munguía. ¿Alguien más que no tenga el libro? ¿No? Solamente Carlos. Bueno, vamos a iniciar entonces ya en el libro y nos vamos a ubicar en el primer tema que tenemos ahí en la página número 7. Sí, este tema es bien bonito, pero quiero que participen, ¿verdad? Sean participativos, que hablen acerca de sus dudas, de ¿Qué sus página? consultas. Página 7. Gracias. Vaya, vamos entonces. Me dicen porfa si ven la presentación, yo voy a ir preguntando. Quiero que estén bastante participativos. Entonces vamos a iniciar por aquí.
Muy bien, vamos a hablar, ¿ven la primera presentación ahí donde dice origen y evolución de la vida? Sí. Sí, profe. Muy bien, entonces ese es el tema que vamos a ver. Vamos a unificar los primeros dos temas y vamos a hablar acerca del origen y la evolución de la vida. Y lo primero que quiero preguntarles es, ¿cómo creen ustedes? 3 ideas de cómo creen, o 3 participaciones de cómo, según ustedes, fue el surgimiento de la vida en el planeta Tierra. Dios. El Big Bang, dicen por ahí, Dios, ¿quién más? La evolución. La evolución, ajá, muy bien, la evolución. Otra que hayan escuchado ustedes acerca de cómo surgió la vida en el planeta. Profe, yo he escuchado una teoría, no recuerdo el nombre, pero es una teoría de que el ser humano no es de la Tierra originario, sino que es de otro planeta, porque como hay reptiles, Ajá. los reptiles que aguantan estar bajo el sol, y nosotros no aguantamos estar bajo el sol, por ejemplo, nos puede dar cáncer, enfermedades, y cosas que otros animales sí son capaces de hacer, nosotros no somos capaces. Muy bien, ajá, muy bien. Veo que todos tienen 10, porque todos tienen ideas acertadas acerca de cómo fue el origen de la vida en el universo. ¿Y qué se les viene a la mente cuando yo les coloco esa imagen? De las teorías que me dijeron, ¿cuál? El Big Bang. El Big Bang, ¿verdad? Muy bien, la gran explosión. ¿Cómo fue de que una supernova, de la muerte de una supernova, surgen todos los elementos químicos que tenemos en el universo? Y luego de eso, de años y años de formación y de evolución, surge la vida. ¿Qué piensan cuando ven esa imagen? Profesora, la supernova es la muerte de una estrella, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, me dicen porfa si se ven, porque miren que tengo problemas con las presentaciones. Muy bien, ¿se ven? Muy bien, su compañera hablaba del anterior, del Big Bang, y exacto, la muerte de una supernova, es una estrella gigante que fue lo que dio origen a todo ese polvo o esos elementos químicos que surgen en la explosión denominada Big Bang, y que pues después se origina, según esta teoría, la vida. Ahora, cabe mencionar que siempre cuando nosotros hablamos del Big Bang, nosotros creemos de que nos alejamos de la idea de Dios, ¿verdad? Que hay un supremo creador que fue quien hizo todas las cosas. Pero ustedes saben quién fue el primero en hablar acerca de la teoría del Big Bang, y fue uno de los primeros en reconocer el Big Bang, e incluso fue el que apoyó la idea de que nosotros pues somos evolución y que nuestro cuerpo está formado de elementos químicos reciclados desde hace 4.500 millones de años. ¿Alguien sabe? Es muy cercano a nosotros. Es muy cercano a nosotros. Vamos a ver por ahí quién tiene una idea. A la 1, a la 2 y a la 3. ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues a mí se me olvidó colocarlos ahí en la fotito, pero fue un jesuita, un sacerdote jesuita llamado Georges Lemaitre, quien estableció las bases dejadas por otro científico, que él solamente empezó a explicar cómo fue el surgimiento del universo, pero fue este sacerdote jesuita quien fue uno de los pioneros en hablar acerca de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Sacerdote jesuita, para que ustedes vean que no solamente al hablar de ciencia y hablar del Big Bang es de la gente que no cree en Dios o que son ateos, ¿verdad? Sino que es abrir el pensamiento a otras posibilidades. Y en la imagen les tengo una representación. ¿Qué creen ustedes que representa esa imagen? ¿Qué teoría? De la creación de Dios. La creación de Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Creacionista. ¿ven ven lo que estaba corriendo por ahí? Ese mapa conceptual que tengo ahí. Sí. Sí. Muy bien, entonces miren, les tengo aquí un mapa conceptual que yo les hice sobre las teorías acerca del origen de la vida. Y teníamos ahí el origen de la teoría del Big Bang. ¿Quién fue el que lo propició? ¿De quién hablábamos? ¿De Georges? Georges Lemaitre, ¿verdad? Que fue el primero en hablar acerca del Big Bang. Ahora, hay diferentes teorías también
que nos explica el origen de la vida. El creacionismo, que es lo que ustedes hablaban, la mano de un creador detrás de la creación. Tenemos la generación espontánea. Ustedes en su libro tienen en la página número 9 todas estas teorías. Y vamos a ir hablando acerca de la teoría de la generación espontánea, llamada también abiogénesis. Vamos a ver, según lo que dice el libro, ¿qué fue lo que estableció Aristóteles, que fue quien la propuso? ¿En qué consistía la generación espontánea? Que los organismos se generaban por la descomposición de sustancias inorgánicas. Muy bien, ¿verdad? Que la vida surgía a partir de la descomposición, o sea, la vida surgía a partir de organismos inertes. Y entonces Aristóteles fue el pionero en lo de la generación espontánea. Vamos a seguir hablando de la siguiente, que es la panspermia. La panspermia igual ustedes la tienen ahí en su página número 9, llamada también la teoría cosmozoica. ¿En qué consiste la teoría de la panspermia que había propuesto Arrhenius? La Tierra fue sembrada por gérmenes provenientes del cosmos. Muy bien, era lo que había dicho su compañera, ¿verdad? Hay una teoría que afirma de que, por ejemplo, cuando fue el surgimiento del universo, lo que fueron asteroides chocaron entre sí, entre el planeta, chocaron con el planeta y estos traían pequeños microbios, microorganismos de origen extraterrestre, que fueron los que propiciaron la vida en la Tierra, llamado también polvo cósmico. Entonces, de ahí surge la teoría de la panspermia o la teoría de Arrhenius sobre la teoría cosmozoica. Ahora bien, luego tenemos la teoría de la fisicoquímica, que los que la propusieron fueron científicos llamados Oparin. Lo vamos a dejar como Oparin. ¿En qué consistía la teoría físico-química que ustedes tienen en la página número 10? Vamos a ver si alguien ya la encontró. ¿Cómo se le denomina según el libro a esta teoría? Teoría de evolución química. Muy bien, teoría de evolución química. ¿Y qué establece la teoría de evolución química? En la Tierra, las condiciones de temperatura y de radiaciones solares afectaron a las sustancias en los mares primitivos, que dieron origen a complejas moléculas orgánicas, aminoácidos constituyentes de las proteínas y ácidos nucleicos, y de estos a los seres vivos. Muy bien. Ahora, la teoría, miren, esta teoría físico-química de Oparin es una teoría bastante reciente. Lo que hicieron ellos fue simular en un laboratorio todas las condiciones con los elementos químicos primordiales y principales que forman un organismo vivo, como ser hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, y los colocaron a temperaturas simulando las temperaturas y las condiciones del planeta en aquellos momentos. Y lo que pasó es que en el fondo imagínense, en el fondo del instrumento que estaba utilizando aparecieron los primeros aminoácidos, y la teoría de evolución nos dice que los primeros organismos que se formaron estaban formados por aminoácidos. Estos aminoácidos a su vez formaron las proteínas luego evolucionaron y formaron células, y las células evolucionaron y formaron todos los organismos vivos que existen. Entonces, esta teoría es una teoría comprobada científicamente y llevada al laboratorio, en donde simularon todas esas condiciones y fue aceptada, ¿verdad? La teoría físico-química le corresponde a Oparin como el quien postuló esta teoría. Ahora, volvemos al caso de la generación espontánea, porque con la generación espontánea surgió diversas controversias relacionadas con esta teoría. La generación espontánea, les dije, llamada también, se clasifica en dos, en abiogénesis y biogénesis. ¿Quién me explica en qué consiste la biogénesis? ¿En qué consiste la biogénesis? La vida solamente se origina de una vida preexistente. Muy bien, la biogénesis nos decía de que la vida se originaba a partir de los organismos inertes. Y la biogénesis nos dice de que la vida se origina a través de ¿qué? De organismos
Preexistentes. ¿Y quiénes fueron los que se pelearon por esta propuesta? ¿Y quiénes fueron los que la comprobaron? ¿Y quiénes fueron los que empezaron a realizar estos experimentos? Pues aquí se los presento. Aquí tenemos a Francesco Redi, a Spallanzani y a Louis Pasteur. Redi, Spallanzani y Pasteur. ¿Ya los copiaron? Redi, Spallanzani y lo que es Pasteur. Lo que está presentando lo copiamos. Sí, porque vamos a hablar un poquito acerca de los experimentos de Francesco Redi, de Spallanzani y de Pasteur. Ustedes en su libro vayan subrayando. De la generación espontánea, entonces surgen dos teorías, ¿verdad? La biogénesis, que los seres vivos surgen a partir de organismos inertes. Imagínense ustedes que Aristóteles, ya les voy a mostrar la imagen. Si ya copiaron, paso a la siguiente. Aquí tenemos. ¿Qué página del libro, por favor? Estamos en la página 10 ahorita. Muy bien, les voy a explicar los experimentos que tenemos en pantalla. Miren, el primero en hablar de que la vida se originaba a partir de la materia inerte fue Aristóteles. Y Aristóteles tenía razón. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros pensamos en que dejamos un pedazo de carne en un recipiente y lo dejamos ahí por mucho tiempo? ¿Qué va a pasar con esa carne? Se va a crear la boca. Se van a crear microorganismos ahí, ¿verdad? Se van a convertir en gusanos, se van a convertir en larvas y va a empezar a descomponerse. Entonces, pensando en esa idea, lo que fueron estos personajes, Francesco Redi, Spallanzani, fueron los primeros en volver a reproducir estos experimentos. ¿Cómo lo hizo Redi? Redi no se quedó con lo que le había dicho Aristóteles y lo que él pensaba, sino que replicó esos experimentos y colocó en dos recipientes, miren, pedazos de carne que simulaba la materia viva, ¿verdad? Uno los dejó abiertos, otros los tapó y en otros colocó una pequeña malla en la parte de arriba de estos recipientes. ¿Qué fue lo que descubrió? Descubrió que el recipiente que estaba cerrado con la carne, ¿qué pasó con él? Al pasar el tiempo, ¿cómo reaccionó esa carne que teníamos ahí? ¿En qué se convirtió? Pareciera que se hubiera disecado en vez de pudrirse. Exactamente, ¿verdad? No surgió vida ahí, simplemente quedó tal cual estaba. ¿Qué pasó con el pedazo de carne que estaba al aire expuesto? ¿Qué pasó con él? Pues se pudrió y atrajo insectos. ¿Y qué nació de ahí? Vida, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasó con el que tenía lo que era la malla en la parte de arriba de la boca de estos recipientes? ¿Qué se observa ahí? Pudrió. ¿Qué pasó ahí? Surgió también vida. Miren, ustedes aquí pueden ver pequeños gusanitos que surgieron de las larvas de lo que fue las moscas que llegaron en la parte de arriba. Entonces, el experimento de Redi lo que hizo fue que despedazó la teoría de Aristóteles. Aristóteles decía de que todos los organismos procedían de la materia inerte y con este experimento quedó establecido que no es así. La vida siempre procede de un organismo preexistente, vivo. De un organismo vivo, de un organismo preexistente. Entonces, tiempo después, Spallanzani también quiso experimentar acerca de lo que había dicho Aristóteles, era el gran Aristóteles y no querían contradecirlo. Volvió a establecer el mismo experimento, lo único que él le agregó lo que fue temperatura. Entonces, le agregó temperatura, agregó un caldo, imagínense ustedes un caldo de pollo, ¿verdad? Lo calentó. ¿Y qué observó? Que cuando dejaba el recipiente, el matraz abierto, igual se formaban lo que eran materia viva
en sus microorganismos en ese jugo, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando lo dejaba tapado? ¿Qué pasaba? Quiero escuchar qué pasaba cuando lo dejó tapado. Tarararán, tarararán. ¿Qué pasaba cuando Spallanzani dejó la muestra del caldo orgánico tapado? Nada, ¿verdad? No pasaba nada, exacto. Pero ¿qué pasó? Nadie le quería creer ni a Spallanzani ni a Francesco Redi. Entonces, le dieron nada más y nada menos, jóvenes, que un premio. O sea, les surgía definir cómo era la teoría de la generación espontánea. Y entonces dijeron de que el científico que explicara, no querían solamente que dijeran que el frasco estuviera abierto o estuviera cerrado, sino que experimentara a mayor profundidad cómo era el proceso para denegar o aceptar la teoría de la generación espontánea. Entonces aparece en la escena Louis Pasteur. Es esa imagen que les tengo ahí. ¿Qué hizo Louis Pasteur? Pues Louis Pasteur nada más y nada menos repitió el procedimiento de Spallanzani y también el de Aristóteles. Y lo que hizo fue colocar un instrumento de laboratorio que tuviera una boquilla y un recipiente que fuera de vidrio. Igual, colocó caldo orgánico, lo calentó, lo dejó abierto. ¿Qué iba a pasar según Spallanzani con ese caldo que hizo lo que fue Pasteur? ¿Qué se iba a formar en el fondo? A la 1, a las 2, a las 3. Microorganismos. Se iban a formar microorganismos, ¿verdad? Pero les repito, lo que era ahí el Consejo de Ciencia estaba como ustedes, que a veces se ponen que no quieren nada. Entonces, quería aceptar algo mucho más científico. Entonces, pusieron a pensar un poco más a Louis Pasteur, ¿verdad? Entonces, vino Louis Pasteur y dijo, bueno, voy a probar con otro material, con una material que fuera una boquilla estéril y aparte que su forma sería mucho más reducida. No tenía contacto directo, miren, con lo que era el aire exterior, ¿verdad? No tenía contacto con el oxígeno ni con el aire exterior. Entonces, la boquilla era de esta forma. Lo calentó, lo dejó expuesto. ¿Y qué pasó después? ¿Qué se formó? Vida. Se formó la vida. Y entonces, ¿qué pasó con él? Él fue el que se ganó el premio. Y entonces, la idea de Aristóteles de la generación espontánea y que la vida se genera a través de materia inerte quedó completamente despedazada. Y entonces se comprobó la teoría de la abiogénesis, que la vida existe. ¿Por quién existe la vida? ¿De quién depende la vida? ¿De un organismo preexistente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando en la boquilla se ingresaba lo que era el oxígeno, habían microorganismos también en lo que era el aire, se introducían al caldo que había hecho Pasteur y ¡pum!, se formó la vida. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no. La siguiente, los organismos vivos se generaban por la descomposición de las sustancias inorgánicas. ¿Cuál era? Espontánea. Generación espontánea, muy bien. Los restos fosforizados de animales eran de seres ahogados en el diluvio. ¿Cuál es esa? Creacionismo. Muy bien. Las especies son unidades básicas capaces de reproducirse y tienen un fondo genético en común. ¿Cuál sería esa? La teoría de la evolución. Muy bien. La siguiente. En el interior de un coacervado ocurren diferentes reacciones químicas que forman sistemas cada vez más complejos. ¿Cuál sería esa? ¿Sería creacionismo, generación espontánea, panspermia o fisicoquímica? Fisicoquímica, ¿verdad? Yo les decía de que se había elaborado en una universidad por medio de Oparín un instrumento que es un coacervo, una especie
de filtro sellado en donde se simulaban todas las condiciones de vida en aquel tiempo. La siguiente, explica los mecanismos por los que algunas características persisten y otras desaparecen. ¿Qué teoría es esa? La teoría de la evolución. Muy bien. La siguiente, todas las especies vivientes fueron creadas por Dios. ¿Cuál es esa? Creacionismo. Muy bien, muy bien. Y la última, la vida solamente se origina de una vida preexistente. Biogénesis. La biogénesis, muy bien. Un aplauso para todos porque lo han hecho excelentemente bien. ¿Preguntas? No. ¿No? Los dejo por un ratito para que puedan copiar ese diagrama que tengo ahí. Le colocan el nombre, la fecha y el diagramita. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, sí. Ay, voy a dejar entrar a Yanin, porque aquí está. Disculpe, Yanin. Bueno, lo copian entonces. Ahí lo que son los eones, tenemos las eras, tenemos los periodos y tenemos las épocas. Ahora, en lo que es la geología, el tiempo se mide de acuerdo a estas unidades que les acabo de mostrar. Eón, era, periodo y época. Ahora, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que es un eón? ¿Qué es un eón? No sé. Vamos a ver. Miren, los eones es la unidad de tiempo más grande que existe. Se supone que está definida como 1.000 millones de años y nosotros estamos formados, o existen, mejor dicho, 2 eones principales. Ahora, ¿cómo podemos distinguir una era de un periodo? Pues lo vamos a hacer a través de la siguiente diapositiva. Dice, el tiempo en la Tierra está dividido en eones, eras y periodos. Las eras están delimitadas por grandes cambios en la corteza terrestre que origina a su vez grandes sistemas montañosos. Se supone que cada una de estas eras formaron las grandes superficies de montaña que nosotros tenemos, como el Himalaya y los Alpes. Ahora, ¿cómo distinguimos? Ya sabemos que es un eón, ya sabemos que es una era, pero ¿cómo distinguimos los periodos que tiene lo que son todas las eras geológicas que vamos a ver? Pues los periodos están caracterizados por la presencia de rocas de diferentes tipos de organismos fosforizados. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes ha visto National Geographic y ha visto las momias? ¿Y cómo yo defino? Muy bien, ¿y cómo yo defino y cómo yo entiendo que los fósiles fueron encontrados hace 1.000 millones de años? Ustedes explíquenme. ¿Alguien que sepa? Por estudios, profe. Por estudios. ¿Y qué estudios? Ahí esta gente que estudia esto, no me acuerdo de los arqueólogos. Muy bien, la paleontología, ¿verdad? Muy bien. Y miren, los paleontólogos identifican el tiempo que tiene un fósil de acuerdo a una prueba que se llama la prueba del carbono 14. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es la prueba del carbono 14? ¿Qué es la prueba del carbono 14? Muy bien, les voy a explicar. Miren, nosotros estamos formados por elementos químicos. Toda la materia viva está formada principalmente por átomos de carbono. Ahora, esos átomos de carbono, nosotros no solamente tenemos una clase de átomos de carbono, sino que existen diferentes clases de isótopos dentro de nosotros. Y uno de ellos es el carbono 14. Ahora, cuando el organismo muere, esa cantidad de átomos de carbono 14 va disminuyendo con respecto al tiempo. Y este personaje que lo tenemos en pantalla es este personaje que se llama Harding. Él fue el precursor de esa prueba de carbono 14. Él estudió que a medida los cuerpos pues pasaba el tiempo de acuerdo a estos,
el carbono del cuerpo iba disminuyendo a medida tenían más tiempo de estar inertes o estar muertos. Entonces, el carbono 14 así es como se utiliza. Se mide la cantidad de carbono correspondiente a cierto tiempo y de ahí es donde se define el tiempo que tiene ese organismo de haber muerto. No sé si alguien no me entendió la idea, si no, me dicen. ¿Podría volverlo a explicar? Bueno, les dije que nosotros teníamos carbono en el cuerpo, ¿verdad? Tenemos carbono 14 y carbono en diferentes formas. Vamos a hablar del carbono 14. Cuando un organismo muere, el carbono, los átomos de carbono disminuyen con respecto al tiempo que tiene de estar muerto. Entonces, cuando encuentran un fósil, por ejemplo, de un dinosaurio, de un reptil, miden la cantidad de carbono que éste tiene, utilizan una tabla y de acuerdo a esa tabla que identifica la cantidad de carbono por cada año de muerte que tiene un organismo, y ahí lo clasifican cuántos años tiene de haber muerto o de haber existido. Así es como se hace la prueba del carbono 14. ¿Preguntas? No, profe, ya lo entendí. ¿Le entendieron todos? Sí. 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 Muy bien, vamos entonces. Ahora, vamos a hablar de las eras. ¿Alguien me lee ahí el concepto de eras? Yo quiero. Vamos. Grandes unidades cronológicas de la historia de la Tierra en la que se ha cumplido aproximadamente un ciclo geológico y que abarca varios periodos o sistemas. Muy bien. Entonces miren, vamos a través de esta tablita, porque ya se va a acabar el tiempo, vamos a hablar de cuáles son los eones que han existido. ¿Observan la tabla que tengo en pantalla? Sí. Bien, entonces miren, nosotros solamente tenemos o han existido 2 eones. Estos eones son los siguientes: el eón precámbrico y el eón fanerozoico. Entonces ustedes ahí lo escriben, está en inglés porque miren, traté de buscar una tablita que estuviera en español, pero la que mejor se adecuó al tema fue esta. Entonces, los eones que están, ustedes lo tienen ahí en la lectura de su página, en el libro, página 14 a la página 16. Entonces, los eones que existen son el precámbrico y el fanerozoico. El eón precámbrico se divide en lo que es la era azoica, que ahí no aparece, pero ustedes la van a agregar. ¿En qué periodo se dividió? En el periodo, permítanme aquí, se divide en los siguientes periodos. Permítanme, chicos, que me está cargando algo aquí. En el periodo arcaico y en el periodo proterozoico, ¿sí? Ahora, la era que corresponde al eón fanerozoico es la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Estas son las 3 eras y pertenecen a este eón. Ahora, ¿qué periodos se encuentran dentro de la era paleozoica? El cámbrico, el ordovíxico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, el pérmico. Estos son los periodos de esta era. Ahora vamos con la siguiente. Vamos con la era mesozoica. ¿En qué periodo se divide? El Triásico, el Jurásico y el Cretácico. ¿Quiénes han visto Parque Jurásico? ¿Quiénes han visto? Ajá, ¿y de qué habla el Parque Jurásico? Pues de un parque. De un parque, ¿y qué habían en ese parque? Dinosaurios. Dinosaurios, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver por qué se llama así y corresponde a este periodo de la era cenozoica, el Jurásico. Ahora, la cenozoica es la era en la cual nosotros estamos. ¿Qué periodo se divide la era cenozoica? En el periodo terciario y en el periodo cuaternario. Ahora,
la era cenozoica también tiene épocas, ¿sí? ¿Cuáles son esas épocas? La paleozoica, la enozoica, el oligoceno, el mioceno y el plioceno. Ahí aparecen en inglés. Ustedes las tienen en su libro de texto. Se van a ubicar en la página 15. Ahí donde dice periodo terciario. El periodo terciario dice corresponde a 5 épocas. El paleoceno, el eoceno, el oligoceno, el mioceno, el plioceno. ¿Todos se ubicaron ahí? Sí. Muy bien, Sí. muy bien. Y por último, de la era actual en la que estamos, que es la cenozoica, tenemos el periodo cuaternario, que este periodo cuaternario se divide a su vez en 2 épocas. Ahí también se encuentran en la página 15. ¿Cuáles son? El Pleistoceno y El oceno. el Holoceno. Holoceno, ¿verdad? Muy bien. Bueno, chicos, yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a ver qué hora tenemos. ¿Cuánto falta? 12:47. 12:47. 47. Falta todavía entonces. Profe, si me estoy saliendo es porque tengo mal el internet. Hubo un apagón y el internet quedó mal. Muy bien, hijo. Profe, Dígame. las diapositivas anteriores había que copiarlas. Usted solamente vaya subrayando, vaya prestando atención, vaya subrayando en su libro, porque en el libro aparece una gran cadena de todo lo que yo les voy explicando, pero a mí me gusta como que de forma gráfica sea más sencillo de entenderlo. Entonces por eso me busqué estas tablitas y vamos a ver qué fue lo que pasó en cada uno de esos periodos en donde se ha dividido la era geológica, ¿sí? Está bien. Muy bien, entonces iniciamos con cuáles fueron los principales aportes o los principales acontecimientos, mejor dicho, de esas eras. En la era, vamos a ubicarnos en el Eón precámbrico, hace 4.500 millones de años. ¿En cuál de los periodos? Vamos a ver ahí en cuáles periodos se dividió el Eón precámbrico. Proterozoico y arqueano. Muy bien, el proterozoico y el arcaico, ¿verdad? ¿Qué surgió en el periodo, en el primer periodo llamado también periodo arcaico? Las primeras formas de vida. ¿Y cómo eran esas primeras formas de vida? Vamos a ver ahí, ¿quién nos lo lee? ¿Cómo eran esas primeras formas de vida? Unicelulares, ¿verdad? Esas primeras formas de vida eran unicelulares, eran bacterias. Eran bacterias y algas que abundaban y existían en los océanos primitivos. No estamos hablando de formas de vida complejas. Recuerden de que primero se originaron las primeras células y los organismos unicelulares son organismos simples. Ahora, en el proterozoico, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las primeras formas de vida que se formaron en ese momento? Las primeras células eucariotas. Muy bien, eucariotas. ¿Y qué significa célula eucariota? ¿Qué significan las células eucariotas? Que son organismos más complejos. Muy bien, son organismos complejos y los unicelulares están formados por células procariotas, que significa que no tienen un núcleo definido, no son células complejas. En cambio, las eucariotas tienen un núcleo definido y son células más complejas y funcionales. Ahora, luego vamos con la era paleozoica y en lo que es el periodo cámbrico. ¿Qué pasó ahí? Surgen los primeros cordados. ¿Qué significa la palabra cordados? ¿Qué significará la Que tenían palabra? colmillos grandes. Ajá, muy bien, cordados, que tenemos, ¿qué cosa? Vamos a ver por ahí. Que teníamos colmillos grandes en la boca. Colmillos grandes, muy bien, vamos a ver. Nosotros somos cordados y nosotros tenemos colmillos grandes, no, ¿verdad? ¿Qué tenemos nosotros y por qué nos llaman cordados? Cordados, tenemos columna vertebral. Entonces, en el periodo cámbrico surgen los primeros vertebrados, eso significa. Ahora, en el periodo ordovícico es el periodo de los peces. Los mares
Se formaron un sinnúmero y variedad de peces. Aparecen los primeros peces. Recuerden que la vida surge a partir de esos océanos primitivos, ¿verdad? Luego el silúrico. ¿Qué se forma en el silúrico? Hola. Primeras plantas terrestres. Las primeras plantas terrestres, ¿verdad? Muy bien, las primeras plantas terrestres. Luego en el devónico, ¿qué surgen? Peces con y sin mandíbulas, primeros anfibios e insectos. Muy bien, ¿verdad? Surgen los primeros insectos. También surgen peces ya con mandíbula. Vamos ahora con el carbonífero. ¿Qué surge en el carbonífero? Bosques de quisetos, lisopodios y gimnospermas, primeros reptiles e insectos voladores. Muy bien, lo más significativo del periodo carbonífero es que surgen los primeros anfibios. Surgen los primeros anfibios terrestres. Vamos ahora en el pérmico. ¿Qué fue lo que ocurrió en el periodo pérmico? La evolución de los... Los reptiles comienzan a dominar. Muy bien, es el periodo de los reptiles gigantes y algunos ya se estaban formando y surgen estas primeras formas de reptiles evolucionados, ¿verdad? Muy bien, luego vamos al Triásico. ¿Qué pasa en el Triásico? Continúa la evolución de los dinosaurios, aparecen los primeros mamíferos. Muy bien, en el periodo Triásico dominan los dinosaurios. Se forman y también surgen formas de vida, las primeras clases de mamíferos en aparecer. Vamos ahora en el Jurásico. ¿Qué ocurre? La Tierra está cubierta de lechos arborescentes, numerosos dinosaurios aparecen aves. Archaeopteryx. Ajá, muy bien. Y surgen las aves, ¿verdad? El cielo se inunda de diferentes tipos de aves, aves también de que eran reptiles gigantes que podían también volar. Entonces, en el Jurásico surgen las primeras aves. Vamos ahora en el Cretácico. ¿Qué ocurre en el Cretácico? Aparecen las angiospermas y continúan los dorsarios. Muy bien, aparecen las angiospermas. Las angiospermas son plantas que poseen flor. Son plantas que poseen flor. Entonces aparecen las primeras plantas angiospermas. Y luego tenemos en el periodo terciario de la era cenozoica. ¿Cuáles son los primeros hallazgos? En el Eoceno, por ejemplo, aparecen las primeras ballenas. En el Oligoceno aparecen mamíferos mucho más evolucionados y modernos. En el Plioceno aparecen los primeros homínidos. ¿Alguien sabe qué son los homínidos? Vamos a ver. ¿Qué son los primeros homínidos? No son los, así como Homo sapiens humanos. Más o menos, son los primeros primates, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos seres evolucionados y las primeras formas de vida humana pues surgen a través de los homínidos, que eran una familia de primates. Y si yo digo primates, ¿qué era lo que éramos? Monos. Monos. Muy bien. Luego aparece el hombre en el periodo cuaternario de la era cenozoica, que es la era en la que estamos actualmente, en el Pleistoceno, y aparecen ya el humano moderno, ¿verdad? No obviamente así como estamos ahorita con laptop y todo eso, sino que las primeras formas de vida, recordemos que eran en la época de glacial. Muy bien. Entonces miren chicos, creo que nos vamos a quedar